Muy buenas noches amigos, yo soy Manuel Alejandro, su relator de las grandes historias de los famosos artistas de ayer, hoy y siempre. En esta oportunidad estamos recopilando las historias de las grandes películas del ayer, de hoy, para todos ustedes. Un saludo muy especial para toda la comunidad de experiencias de la vida, como también para el público en general. Solicitarles su apoyo, simplemente suscribiéndose a este canal. Con ello nos van a ayudar bastante. Bueno, antes de despedirme, primero tengo que informarles de qué historia vamos a tratar el día de hoy. Es la siguiente. Es la de una película muy famosa. Creo que la han dado en el cine, la han dado en la televisión, últimamente se ha visto la han dado como series. Estamos hablando de El Gladiador. Ok amigos, antes de irme les voy a dejar una pequeña reflexión de la vida. La preocupación es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Cuando cambias el modo en que ves las cosas que ves cambian también. Bueno amigos, los dejo. Cuídense bastante y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Gladiator, titulada Gladiador en Hispanoamérica, es una película épica del género peplum y acción del año 2000 dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe, Joaquín Phoenix y Connie Nielsen. Crowe interpreta a Máximo Décimo Meridio, un leal general hispano del ejército del Imperio Romano que es traicionado por Cómodo, el ambicioso hijo del emperador Marco Aurelio, quien ha asesinado a su padre y se ha hecho con el trono. Forzado a convertirse en esclavo, Máximo triunfa como gladiador mientras anhela vengar la muerte de su familia y la del emperador. Inspirado en un libro sobre los gladiadores del escritor estadounidense Daniel P. Mannix, el primer guión de Gladiator fue escrito por David Franzoni y comprado por el estudio de cine DreamWorks, que fichó a Ridley Scott para dirigir la película. El rodaje empezó en enero de 1999, antes de que el guión estuviera completo, y se extendió hasta mayo de ese año. Las escenas de la Roma antigua se filmaron en el Fuerte Ricasoli de Malta. Las imágenes generadas por ordenador fueron creadas por la empresa británica de efectos visuales de MIG, que además tuvo la tarea inesperada de crear un doble digital para las escenas que Oliver Reed no pudo filmar antes de su muerte debido a un infarto. Estrenada el 5 de mayo del 2000, Gladiator fue un éxito tanto entre la crítica especializada como entre el público y contribuyó al breve resurgir del cine épico ambientado en la antigüedad clásica. La película recibió numerosos premios y nominaciones, incluidos 5 premios Oscar en la 73ª edición de los premios de la Academia Estadounidense, entre los que se destaca el de Mejor Película y Mejor Actor para Crowe. El 14 de noviembre de 2024 se estrenó su secuela, Gladiator 2. En el año 180 después de Cristo el general hispano-romano Máximo Décimo Meridio, Russell Crowe, lidera al ejército romano hacia una importante victoria sobre las tribus germánicas cerca de Vindobona, poniendo fin a una larga guerra en el limes del Imperio Romano. Máximo es el hombre más estimado por el enfermo emperador Marco Aurelio, Richard Harris. El emperador desea devolver al Senado romano el poder y,
por ello, decide que sea Máximo quien asuma el mando a su muerte, al no desear que su hijo cómodo, Joaquín Fénix, le suceda, pues lo considera un hombre sin moral. Máximo es un militar de carrera, alejado de posturas políticas y cuya única ambición es volver a sus tierras en Hispania con su mujer y su hijo, que es por estos motivos por los cuales Marco Aurelio quiere nombrarle su sucesor, al entender que es alguien alejado de las toxicidades políticas de Roma y sin ambición por el poder. Cómodo llega junto a su hermana mayor Lucila, Connie Nielsen, al campamento militar, donde su padre le informa de su decisión de nombrar a Máximo como su sucesor a su muerte. Cuando su padre le informa la decisión, Cómodo rompe a llorar y enumera las virtudes que él considera que posee y que son adecuadas para gobernar, lamentando no haber podido ganarse la estima del emperador. Compadecido, Marco Aurelio le abraza, momento que aprovecha Cómodo para en un ataque de rabia, asfixiarlo. Su primer acto es intentar ganarse la lealtad de Máximo, anunciando que el emperador ha fallecido mientras dormía. Máximo no le confirma nada, pero es tarde, pues Cómodo ya ha nombrado a Quinto Tomás Arana, nuevo jefe de la Guardia Pretoriana y ordena el arresto y ejecución de Máximo. Este último le ruega a Quinto que cuide a su familia, pero este le dice que su familia se reunirá contigo en la eternidad. Máximo es llevado a los bosques para ser ejecutado por los pretorianos. En un primer momento, Máximo parece asumir su inminente muerte, pero a última hora se deshace de los pretorianos encargados de darle muerte, quedando herido en un hombro tras el enfrentamiento. Cargando con 2 caballos, Máximo acude raudo de vuelta a su hogar, presintiendo que los hombres de Cómodo ya estarán en camino. Sin embargo, cuando finalmente regresa se encuentra la tierra devastada y a su mujer y su hijo asesinados. Tras enterrar sus cuerpos, Máximo cae agotado al suelo. Máximo el gladiador. El interior del Coliseo se convierte en el gran escenario de los combates de Máximo y su disputa contra el emperador. Máximo se despierta siendo arrastrado por unos hombres desconocidos. De camino, su herida es limpiada y suturada. Finalmente, se revela que el destino de la caravana es Sukhchavar, en el norte de África. Máximo es vendido como esclavo en el mercado de la ciudad, adquirido por un lanista llamado Próximo, Oliver Reed, quien lo incorpora a su escuela de gladiadores, intuyendo que es un desertor del ejército. En un principio, Máximo se niega a combatir contra los demás, trabando amistad con Juba Jimenhensú, a quien conoció en la marcha hacia Sukhchavar y quien también fue vendido como gladiador a Próximo. También conoce a Agen Ralph Moeller, un gladiador germano encargado de adiestrar a los reclutas. Mientras tanto, en Roma, Cómodo es coronado emperador tras un desfile triunfal por las calles de la urbe. A diferencia de su padre, Cómodo no siente ningún respeto por el Senado, al que considera una institución caduca y a los senadores como unos ancianos ricos alejados de la realidad de la plebe. Su intención es derogar el Senado y asumir el poder en solitario, sin embargo, tal y como le advierte Lucila, el pueblo no tolerará tal acción. Por ello, intentando ganarse el afecto de los ciudadanos romanos, proclama 150 días de juegos para honrar la memoria de su padre. En África, Máximo demuestra ser un feroz gladiador, diestro en el combate y un líder nato, convirtiéndose en el favorito de los espectadores y del propio Próximo. Este le anuncia que acudirán a Roma para participar en los juegos anunciados por el nuevo emperador, donde tendrá la oportunidad de luchar en el imponente Coliseo. Ya en Roma, los gladiadores de Próximo son contratados para combatir en una recreación de la batalla de Same, donde el cartaginés Aníbal fue derrotado por las legiones de Escipión el africano. Máximo y sus camaradas interpretan el papel de los cartagineses, por lo que todos creen que sus probabilidades de victoria son casi nulas. Ocultando su rostro con un yelmo, Máximo lidera a sus compañeros de combate y consigue una inesperada victoria con la que ganan a un público que suplica por sus vidas. Impresionado, Cómodo desciende a la arena para conocer a los luchadores y ordena al líder, Máximo, que revele su identidad. Este se vuelve, descubriendo su rostro, afirmando: «Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra». Perturbado por la presencia de Máximo, Cómodo entiende que debe acabar con él cuanto antes, pues no puede permitir que nadie cuestione su autoridad. Organiza un combate entre Máximo y Tigris de la Galia, un invicto gladiador. Máximo y Tigris combaten observándose que todo ha sido calculado en contra del exgeneral. Con todo, Máximo consigue vencerlo,
pero decide respetar su vida en contra de los deseos del populacho y del propio Cómodo. Por ello, recibe el apodo de Máximo el Compasivo, aumentando más su popularidad y convirtiéndose en el símbolo de aquellos que se oponen al gobierno de Cómodo. Este sabe que no puede simplemente ordenar su muerte, pues ello le haría perder el favor del pueblo. Máximo el Rebelde. Busto del auténtico emperador Cómodo, 161 a 192 DC, ataviado como Hércules. Museos Capitolinos, Roma. En la película es el villano. Tras el combate, el antiguo esclavo de Máximo, Cicerón, Tommy Flanagan, se pone en contacto con él para decirle que su ejército todavía le es fiel y que está acampado no muy lejos de Roma. Lucila, la cual siempre estuvo enamorada de Máximo, le visita en prisión. Insinúa que varios hombres notables de Roma estarían dispuestos a acabar con el gobierno de Cómodo. El senador Graco, Derek Jacobi, la acompaña y le confirma que responde por el Senado. Máximo les propone que compren su libertad y, a cambio, se reunirá con su ejército, entrará en Roma y depondrá a Cómodo. A continuación, el Senado se hará con el poder, tal y como era el deseo del difunto Marco Aurelio. Sin embargo, el joven emperador no es ciego al complot que se está urdiendo en su contra. Con el apoyo del senador Falco, David Schofield descubre la conspiración por boca de Lucila, la cual confiesa la verdad después de que el emperador la amenace con hacerle daño a su hijo, Lucio Vero, Spencer Treat Clark. Máximo habla con Próximo para que acepte dejarlo libre. Regañadientes Próximo acepta y libera a Máximo de su celda, escapando en mitad de la noche para reunirse con Cicerón. Sin embargo, Cómodo ya ha sido informado y envía a la guardia pretoriana para asaltar la escuela de gladiadores. Logran penetrar, enfrentándose a los gladiadores que salen para apoyar a Máximo y proporcionarle tiempo para huir. Durante la lucha, Próximo y Agen caen a manos de los pretorianos, mientras que el resto de gladiadores son reducidos y puestos en cautiverio. Máximo continúa huyendo y se reúne con Cicerón, descubriendo que todo es una trampa. Cicerón es eliminado y Máximo capturado por los pretorianos. Cómodo ha triunfado y confronta a una destrozada Lucila, afirma que ambos permanecerán juntos y ella le proporcionará un heredero, y, si se niega, su hijo morirá. A su vez, organiza su gran momento para acabar con Máximo. Prepara un combate mano a mano con él en el Coliseo, consciente de la gran ventaja que posee su adversario. Cómodo se reúne con Máximo y le apuñala en la espalda, ocultando la herida con una coraza. Emperador y gladiador se enfrentan rodeados por los pretorianos ante un pueblo de Roma exultante y con Lucila y su hijo en el palco. Cómodo consigue llevar la iniciativa debido a la herida que debilita a Máximo, mas consigue arrebatarle su arma. En un gesto de honor, él también arroja su arma, momento que aprovecha Cómodo para sacar un estilete de su manga después de que Quinto ordene a los pretorianos que no le cedan sus espadas. En un último esfuerzo, Máximo consigue sujetar el brazo de Cómodo y clavarle su propia arma, acabando con su vida. Yaciendo moribundo sobre la arena del Coliseo, Máximo tiene una visión caminando sobre un campo de trigo mientras se reúne con su familia en la otra vida. Como último deseo, le pide a Quinto que libere a sus compañeros de armas y que el senador Graco sea restablecido, recordando las palabras de Marco Aurelio sobre la grandeza de Roma. Lucila corre a su lado mientras Máximo finalmente fallece en la arena y ésta le dedica unas últimas palabras: «Ya estás en casa». Lucila le pide a los asistentes que honren el cuerpo de Máximo, quien es trasladado a hombros por Graco, Quinto y sus compañeros gladiadores e incluso por Lucio Vero mientras el cadáver de Cómodo es abandonado en la arena. Al anochecer, Juba entierra en la arena del Coliseo unas figuras que representan a la mujer e hijo de Máximo y a quienes les rezaba, mientras susurra: «Ahora somos libres. Volveremos a vernos». Pero aún no, aún no. Russell Crowe como Máximo X Meridio, un legado, general, hispano-romano que goza de la total confianza de Marco Aurelio y el amor y admiración de Lucila. Se niega a jurar obediencia al nuevo emperador Cómodo y ordena el asesinato de su familia. Después de escapar de sus ejecutores, es forzado a convertirse en gladiador mientras planea su venganza. Proviene de cerca de Trujillo, en la actual provincia española de Cáceres. En el doblaje en castellano menciona Augusta Emérita, la actual Mérida. 4-5 Máximo es un personaje ficticio inspirado parcialmente en Marco Nonio Macrino, Narciso y Cincinnato. 6-7 Mel Gibson fue la primera opción para el papel, pero lo rechazó diciendo que se sentía demasiado mayor para desempeñar un personaje como ese. 8 otros actores que también se consideraron fueron Antonio Banderas 9 y Hugh Jackman. 10. Connie Nielsen como Galería Lucila,
primera amante de Máximo e hija mayor de Marco Aurelio que, recientemente, se había quedado viuda. Ella se resiste a los anticipos incestuosos de su hermano, al cual odia, al tiempo que debe proteger a su hijo, Lucio, de la ira y corrupción de éste. Richard Harris como Marco Aurelio. El anciano emperador romano, quiere a Máximo como a un hijo y le pide que vuelva a convertir a Roma en una república. Es asesinado por su hijo Cómodo. Joaquín Fénix como Cómodo, el corrompido, perverso e inmoral hijo de Marco Aurelio, que hermano menor de Lucila. Asesina a su padre cuando se entera de que Máximo tendrá poderes de emperador en funciones hasta que se formase una nueva república. Oliver Reed como Antonio Próximo, un anciano y áspero entrenador de gladiadores que compra a Máximo en el norte de África. Es un antiguo gladiador que fue liberado por Marco Aurelio. Le regala a Máximo su armadura y una oportunidad de liberarse. Tomás Arana como Quinto. General romano supeditado a Máximo que, al morir el emperador Marco Aurelio, se ve obligado a ir contra Máximo. Se convierte en jefe de la guardia pretoriana de Cómodo, pero no le presta ayuda al emperador en su combate final contra Máximo. Jimingsu como Juba, un miembro de una tribu numidia que es atrapado en su casa, junto a su familia, por comerciantes de esclavos. Llega a ser el mejor aliado y amigo de Máximo. Ralph Moeller como Agen. Gladiador germánico, el mejor luchador de Próximo. Se hará amigo de Máximo y morirá defendiéndolo. Derek Jacobi como el senador Graco, un miembro del Senado romano que se opone al gobierno de Cómodo. Es aliado de Máximo y Lucila. Spencer Treat Clark como Lucio Vero, hijo del coemperador Lucio Vero y de Lucila, y por tanto nieto de Marco Aurelio. Tommy Flanagan como Cicerón. Fiel sirviente de Máximo, al que intenta ayudar en su huida. Giannina Facio como esposa de Máximo. Giorgio Cantarini como hijo de Máximo. David Schofield como el senador Falco. Enemigo de Graco, ayuda a Cómodo a consolidar su poder. John Shrapnel como Gallo. Otro senador, cercano a Graco. Sven Ole Soursen como Tigris de la Galia. Gladiador invicto que combate contra Máximo. David Hemmings como Casio. Organizador de las luchas de gladiadores en el Coliseo. Gladiator se basó en una historia original de David Franzoni, autor del primer borrador. Franzoni llegó a un acuerdo con DreamWorks para escribir y coproducir 3 películas gracias a la solidez de su anterior trabajo. El guión de la película Amistad de Steven Spielberg, un filme que le dio gran reputación a DreamWorks. Franzoni no era un erudito en el mundo de la antigüedad clásica, por lo que se inspiró del ensayo de Daniel P. Mannix Tose About Todie y decidió basar su historia en Cómodo tras leer la historia augusta que recopila biografías de emperadores romanos. En el primer borrador de Franzoni fechado el de abril del protagonista se llamaba Narciso, un gladiador de la antigua Roma que según las fuentes de Herodiano y Dion Casio estranguló a Cómodo hasta matarlo. Pollice verso cuadro del pintor francés Jean-Lian Jérôme que sirvió de inspiración para el diseño visual de la película. Los productores Walter F. Parks y Douglas Weeks se pusieron en contacto con Ridley Scott, le mostraron el cuadro Pollice verso pintado por el artista francés Jean-Lian Jérôme. Al director británico comenzó a seducirle la idea de recrear en la gran pantalla el mundo de la antigua Roma, pero pensó que los diálogos del guión de Franzoni necesitaban retoques y le encargó a John Logan que lo modificara hasta que fuera más de su agrado. Logan reescribió gran parte del primer acto y tomó la decisión de matar a la familia de Máximo para incrementar la motivación del protagonista. 2 semanas antes de iniciar el rodaje los actores se quejaron del guión, por ello se llamó a William Nicholson a los estudios Shepperton para que otorgara al protagonista un carácter más sensible, modificando la relación con su amigo Juba, y desarrolló la conexión emocional del protagonista con el más allá, pues dijo que no quería ver solo una película sobre un hombre que quería matar a alguien. Se pidió a David Franzoni que revisara las aportaciones de Logan y Nicholson y en este proceso impuso su papel de productor. Nicholson empezó a volver al guión original de Franzoni y al leer ciertas escenas Franzoni ayudó a reelaborar creativamente el libreto y en su rol de productor defendió su primer borrador y lo acertado de su visión original. Franzoni acabaría ganando el Oscar de la Academia a Mejor Película junto con Douglas Wick y Branko Lustig. El guión fue reescrito más veces según las sugerencias y peticiones de Russell Crowe, que cuestionó todos los aspectos del libreto y se marchó del set de rodaje al no obtener respuesta. Según un ejecutivo de DreamWorks, Crowe intentó reescribir todo el guión sobre la marcha. Conoce la frase del tráiler "alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra", pues al principio se negó rotundamente a pronunciarla. Nicholson, el tercer y último guionista, afirmó que Crowe le dijo: "Tus frases son basura, pero yo soy
El mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso la basura suene bien. Rodaje. Ridley Scott, director de Gladiator. Durante la preparación de la película, Scott empleó varios meses desarrollando los guiones gráficos de la trama. Los miembros del equipo pasaron 6 semanas buscando localizaciones dentro de lo que fueron territorios del Imperio Romano, entre ellos Italia, Francia, el norte de África e Inglaterra. Todo el atrezo, decorados e indumentaria de la película fueron elaborados por él. Equipo de la película, porque hubiera sido muy caro comprarlos y por la escasez de los mismos. La empresa Armordillo Ltd de Roth Bass creó 100 armaduras y 550 trajes de poliuretano, para cuya construcción desarrolló esta compañía el exclusivo sistema de poliuretano proyectado que se empleaba por vez primera en esta producción y que permitió crear 27.500 piezas de armadura en solo 3 meses. La película se rodó en 3 escenarios principales entre enero y mayo. De la batalla inicial en el bosque de Germania se filmó durante 3 semanas en el bosque Bourne cerca de Farnham en el condado inglés de Surrey. Cuando Ridley Scott tuvo noticia de que la Forestry Commission, el organismo encargado de gestionar los bosques británicos, tenía planes para talar el bosque, los convenció para que permitieran filmar la escena allí y quemar el bosque. En el proceso, Scott y el director de fotografía John Massison utilizaron varias cámaras que filmaban a distintas velocidades de fotogramas de manera similar a la técnica utilizada en las secuencias de batallas de la película Saving Private Ryan. El equipo después se trasladó a Ouarzazate, Marruecos, donde durante 3 semanas filmaron al pie de la cordillera del Atlas las escenas de los esclavos, el viaje por el desierto y la escuela de gladiadores de Próximo. El anfiteatro en el que Máximo libra sus primeros combates fue levantado con materiales y técnicas locales que sirvieron para crear 30.000 ladrillos de adobe. La película se rodó en 3 escenarios principales entre enero y mayo de 1999. La batalla inicial en el bosque de Germania se filmó durante 3 semanas en el bosque Bourne cerca de Farnham en el condado inglés de Surrey. Cuando Ridley Scott tuvo noticia de que la Forestry Commission, el organismo encargado de gestionar los bosques británicos, tenía planes para talar el bosque, los convenció para que permitieran filmar la escena allí y quemar el bosque. En el proceso, Scott y el director de fotografía John Massison utilizaron varias cámaras que filmaban a distintas velocidades de fotogramas de manera similar a la técnica utilizada en las secuencias de batallas de la película Saving Private Ryan. El equipo después se trasladó a Ouarzazate, Marruecos, donde durante 3 semanas filmaron al pie de la cordillera del Atlas las escenas de los esclavos, el viaje por el desierto y la escuela de gladiadores de Próximo. El anfiteatro en el que Máximo libra sus primeros combates fue levantado con materiales y técnicas locales que sirvieron para crear 30.000 ladrillos de adobe. Finalmente, las escenas de la antigua Roma se rodaron durante 19 semanas en el fuerte Ricasoli de Malta, donde se construyó una réplica de 1/3 del Coliseo de Roma de casi 16 metros de altura y hecha en su mayoría de yeso y contrachapado. Esta réplica tardó varios meses en levantarse y costó alrededor de $1 millón. Los otros 2/3 de altura del enorme anfiteatro se añadieron digitalmente con la ayuda de pantallas azules. En el otro extremo del complejo se almacenaban una rica variedad de atrezo de calles, columnatas, puertas, estatuas y plazas para completar el resto de decorados necesarios para el rodaje. Las necesidades de este complejo eran cubiertas por un campamento de tiendas de campaña en que se hallaban los camerinos, almacenes, armeros y otros servicios. La película se basa muy libremente en hechos históricos. Ridley Scott pretendía retratar la Roma antigua con más precisión que en ninguna película anterior y para ello contrató a varios historiadores y asesores. A pesar de ello, el filme dejó de lado de forma totalmente deliberada algunos acontecimientos históricos en favor de su trama, algunos para mantener la continuidad, otros por razones prácticas o de seguridad debido a que las anteriores películas de Hollywood sobre Roma habían influido en la percepción que la gente tenía de esta cultura de la antigüedad. Algunos hechos históricos verídicos eran, en opinión de Scott, demasiado increíbles para ser incluidos. Por ejemplo, en uno de los primeros borradores del guión, los gladiadores publicitaban en la arena diversos productos, algo que es históricamente cierto pero que no se llegó a rodar porque los espectadores del filme pensarían que se trataba de un anacronismo. Al menos uno de los asesores históricos del filme renunció a su labor en vista de los cambios que se iban a hacer y otro pidió no ser mencionado en los créditos. Ridley Scott dice en los comentarios del DVD de la película que el experto preguntaba constantemente dónde está la prueba de que ciertas cosas fueron exactamente como ellos dicen. El historiador Allen Ward de la Universidad de Connecticut cree que la exactitud histórica no habría restado interés o emoción a Gladiator y afirmó: los creadores necesitan tomarse algunas licencias poéticas, pero ello no debería ser un buffet libre para despreciar de manera tan clara los hechos históricos en la ficción cinematográfica.
El auténtico emperador Marco Aurelio murió de peste en Vindobona, la actual Viena, y no asesinado por su hijo Cómodo. El personaje de Máximo es ficticio, aunque algunos de sus caracteres y hechos se asemejan a los de personajes reales como Narciso, el auténtico asesino de Cómodo, Espartaco, que lideró una famosa revuelta de esclavos, Cincinato, un granjero que acabó siendo dictador, salvó a Roma de la invasión y luego renunció a un cargo que duraba 6 meses cuando solo llevaba 15 días en él, y Marco Nonio Macrino, un leal general cónsul en el 154 después de Cristo y amigo de Marco Aurelio Cómodo, llegó a combatir como gladiador en el Coliseo, un espectáculo que le encantaba, pero acabó sus días estrangulado en la bañera por el luchador Narciso, no en la arena de combate. Además reinó 3 años junto a Marco Aurelio y 12 en solitario, más tiempo que el corto periodo que parece narrar la película. El nombre Máximo Décimo Meridio no es correcto de acuerdo a las convenciones de nombres romanos. Lo correcto sería usar Décimo Meridio Máximo, pues Máximo es el cognomen y Décimo el prenomen. La personalidad de Máximo tiene rasgos sacados de los escritos del historiador Herodiano y sus acciones guardan grandes similitudes con las de Claudio Pompeyano, un romano de origen sirio que contrajo matrimonio con Lucila, hija del emperador Marco Aurelio. Después de que ella enviudara de Lucio Vero, se cree que Marco Aurelio pudo pretender que Pompeyano lo sucediera como emperador de Roma en lugar de su hijo Cómodo, pero no fue así. Pompeyano no intervino en ninguno de los complots para derrocar a Cómodo y es un personaje histórico que no aparece en Gladiator. En la película, el personaje de Antonio Próximo el Lanista afirma que Marco Aurelio prohibió las luchas de gladiadores en Roma y ello obligó a todos los que se dedicaban a esos juegos a trasladarse a las provincias romanas del norte de África. El auténtico emperador Marco Aurelio tan solo prohibió los combates de gladiadores en Antioquía en castigo por el apoyo de esta ciudad al rebelde Avidio Casio. En la antigua Roma nunca se prohibieron los juegos, sin embargo sí es cierto que cuando el emperador comenzó a obligar a los gladiadores a alistarse en las legiones romanas, la falta de luchadores permitió a los lanistas como Próximo enriquecerse mediante el aumento del precio de sus servicios.